Tardes, hermanitos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues el día de hoy estamos con un devocional más. El día de hoy vamos a ver el libro de Mateo. Ya estamos en el capítulo 24 y 25 el día de hoy. Y bueno, el día de hoy solamente voy a retomar el capítulo 24. Y bueno, el título de este capítulo se llama Jesús predice la destrucción del templo. Y bueno, aquí vemos que los discípulos en el versículo 1 y 2 los discípulos le mostraban a Jesús el templo. Sí, era un templo muy hermoso, hermanos. Y bueno, y al Señor esto no le sorprendió. Sí, el Señor Jesús les pregunta a los discípulos, ¿visteis todo esto? Y les dice, no quedará piedra sobre piedra. Sí, bueno, el templo era un templo muy hermoso. Sí, Herodes ayudó a los judíos a embellecerlo, a terminarlo, pues hacerlo muy bonito. ¿Sí? Y bueno, tenía atrios, tenía pórticos, unas columnas hermosas, muy bien hecho el templo, ¿sí? Pero fue destruido 40 años después de que los romanos saquearan Jerusalén en el año número 40, perdón, 70 después de Cristo. Sí, vemos que al Señor Jesús no le impresionó la belleza de la estructura. Sí, él dijo claramente, no quedará piedra sobre piedra. Sí, bueno, y aquí vemos también que empieza a haber unas señales antes del fin, antes de este acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza con algo en el capítulo, en el versículo número, bueno, les voy a leer el 3 y el 4. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero que el Señor Jesús les respondió a los discípulos. Mirad que nadie os engañe. Y esto también es para nosotros, hermanos. Mira, estemos atentos de no ser engañados. ¿Y cómo vamos a ser engañados, hermanos? Cuando no leemos, cuando no conocemos la palabra de Dios, va a venir cualquier persona y nos va a decir cosas y nosotros vamos a creer, vamos a ser engañados. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí algo que enfatiza muy bien el Señor Jesucristo es que dice, mirad que nadie os engañe. Vamos a poder ser engañados si no estudiamos, si no meditamos en la palabra de Dios. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a hacer muchos milagros, y nos van a sorprender. ¿Sí? Pero dice, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Y bueno, también nos habla de que dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, hermanos, pues yo creo que eso queda más que claro ahorita lo que está pasando en Israel. Sí, hay guerras, hay rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Dice, pero es necesario que esto acontezca. El Señor tiene el control de todo, aún de lo que está pasando allá, hermanos, el Señor tiene control de todo, porque aquí dice, es necesario que todo esto acontezca. Es una forma de decir, va a pasar, tiene que pasar, ¿sí? Dice, pero que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos, ¿sí? Hace algunos años, pues sentimos el terremoto. Fue un terremoto en donde hubo mucha destrucción pues en algunas colonias, ¿sí? Y dice que todo será principio de dolores. Y bueno, dice también la palabra de Dios que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Nosotros, hermanos, como tal, no hemos sido eh, perseguidos, pero hay hermanos en otros países, hermanos, que sí han sido perseguidos, sí se han sido aborrecidos, los han matado por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros no, hermanos, gracias a Dios el Señor ha cuidado nuestra vida y no ha permitido todo eso, pero nuestros hermanos en otros países sí están en persecución. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Orar por ellos.
orar por ellos para que Dios les dé fortaleza en esas tribulaciones. Y bueno, también dice la palabra de Dios, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y otros se y a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, el Señor nos advierte al principio en el capítulo, en el versículo número 11, que muchos falsos profetas asegurarán haber recibido mensajes de Dios, pero solo predican prosperidad, solo predican salud, ¿sí? ¿Qué es lo que predican? Lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque solamente así atraen a las personas a congregarse en esos lugares, ¿sí? En donde les hablan solamente de prosperidad, de que no les hablan de arrepentimiento, no les hablan de salvación, solamente lo que la gente quiere escuchar. Porque la gente es muy materialista, ¿sí? Entonces ellos lo que quieren escuchar es que van a tener dinero, que van a tener mucha salud, muchas cosas que les dicen y los engañan, ¿sí? Y les dicen, Dios quiere que tú seas rico, tú tienes que declarar, tú tienes que exigirle a Dios, porque llegan a ese punto, tú tienes que exigirle a Dios las bendiciones. O sea, qué cosa tan tremenda, hermanos, que todo esto está pasando, o sea, ya es una realidad, y esto ya está pasando, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con todo eso, hermanos? Pues eso lleva a la gente a perder amor, a perder el amor a Dios, ¿sí? A no sentir amor por el prójimo, porque cuando les hablan de prosperidad, les hablan de aumentar sus ganancias y todo eso, la gente desafortunadamente, hermanos, pasa encima de quien sea para obtener esa ganancia. No les importa lastimar, no les importa defraudar a la gente con tal de tener esa prosperidad de la que les hablan los falsos profetas. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo creo que la forma más segura de no ser engañados es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otro libro en donde nosotros nos podamos apoyar y poner nuestra mirada más que en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Él nos está dejando este manual, estas instrucciones, estas advertencias para estar alertas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermanos. Y bueno, vamos a leer Mateo 24, 23 y 24, en donde dice la palabra de Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Se dan cuenta, hermanos, que aquí está hablando que dice aún en los escogidos, a los que hemos confiado en Jesús, podremos ser engañados. Entonces, por eso es bien importante que nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios. De esa forma, estudiando la palabra de Dios, nosotros estamos alerta de lo que está pasando. Esto es una advertencia que el Señor nos hace. Esto es lo que va a pasar, ¿sí? Pero dice, eh, que no nos dejemos engañar por falsos profetas, falsos cristos, ¿sí? Y dice que aún los escogidos, aún los que hemos creído en el Señor Jesús, vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque van a ser milagros, van a ser cosas que nos van a sorprender y vamos a poder pensar si es Dios o si es Jesús, pero no, hermanos, yo aquí el Señor nos dice las señales. Por eso dice el título de este capítulo, señales antes del fin. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos? Todo eso ya está pasando, ¿sí? Todo esto ya está pasando y eso es para ponernos a meditar, hermanos, cómo está nuestra vida delante de Dios, ¿sí? ¿Realmente estamos guiándonos a través de la palabra o estamos haciendo caso a cosas que nos han dicho para engañarnos, ¿sí? Y el engaño, hermanos, siempre, ¿qué es lo que conlleva? Un resultado. ¿Cuál es el resultado? El sacar ventaja de las personas. Siempre el engaño es con el afán de sacar provecho de alguien, ¿sí? Por eso es el engaño, hermanos, porque siempre hay una maquinación, hay algo premeditado, algo maquinado para conseguir algo. Entonces nosotros no debemos permitir, hermanos,
que, que haya ese engaño. Por eso es importante leer la palabra de Dios, congregarnos, estar atentos a las predicaciones, estar atentos a la palabra de Dios, porque esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, y tengamos temor al Señor, ¿sí? Y bueno, también les voy a leer Marcos 13:26, y dice la palabra de Dios. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria, ¿sí? Y bueno, aquí esto nos está indicando, hermanos, que va a ser algo que todo ojo le verá. Todos vamos a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un evento, un acontecimiento que todos vamos a poder contemplar, hermanos, ¿sí? Vamos a poder contemplar ese acontecimiento tan hermoso, ¿sí? Y bueno, también, hermanos, aquí en el capítulo número 24, versículo 46, nos dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere a su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí nos está dando una indicación muy clara el Señor. Jesús nos dice que mientras esperemos su venida, cuidemos de su pueblo y nos ocupemos de su obra aquí en la tierra, tanto dentro como afuera de la iglesia. Esta es la mejor manera de prepararse para el regreso de Cristo. Hermano, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo en la actualidad? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Le estamos dando más importancia a otras cosas que al Señor? Tengamos cuidado porque aquí nos lo está diciendo el Señor. ¿Cómo el día que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, qué nos va a encontrar haciendo, hermanos? ¿Estaremos dedicados a la obra, dedicados a predicar el Evangelio? ¿O qué estaremos haciendo? Esa es mi pregunta. Y yo digo, Señor, ¿cuándo vienes? Esto no lo sabemos, nadie lo sabe, ¿sí? Pero este acontecimiento, hermanos, sucederá de repente y rápidamente. No habrá oportunidad de arrepentirnos, ya no habrá tiempo, hermanos. Ya no vamos a tener el tiempo de hacer negociaciones, ya no vamos a decirle, Señor, perdóname. Ya va a ser un evento va a ser un acontecimiento rápido, hermanos, ¿sí? La elección que hayamos hecho determinará nuestro destino eterno. ¿Qué estás eligiendo hacer? ¿A qué te estás dedicando? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿O a qué le estás dando prioridad de tu tiempo? ¿Al Señor o a otras cosas que no te edifican? ¿Sí? Cuando venga el Señor Jesucristo va a ser un evento rápido. Ya no va a haber tiempo, hermanos. El tiempo es ahorita. El Señor no nos da fecha, no nos dice cuándo, no nos dice la hora, porque si así a veces abusamos de esa misericordia de Dios, ahora qué será si supiéramos la fecha? Pues a lo mejor estuviéramos más afanados. De por sí a veces nos afanamos a muchas cosas. Pero si supiéramos la hora, hermanos, pues diríamos, pues todavía falta, ¿no? No, hermanos, ahorita es tiempo de recapacitar, de arrepentirnos de nuestro pecado, de dedicarnos a la obra de Dios. Es la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿En la obra de Dios? ¿Sí? En el versículo número 51 nos dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. La frase lloro y crujir de dientes, hermanos, describe una desesperación, algo de que ya no puedo, ya no tengo tiempo,
¿sí? El juicio venidero de Dios es tan cierto como el regreso de Jesús. Y yo creo que como hijos de Dios, hermanos, añoramos ese evento, añoramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no abusemos de la misericordia de Dios, hermanos. Yo creo que el Señor nos ha tratado con tanto amor y no nos ha dado lo que merecemos. Pero a veces nosotros abusamos de esa paciencia, de ese amor del Señor. Si hay algo, hermanos, que no estamos haciendo bien, si hay algo que nos ha quitado el tiempo, que es de Dios, hagamos un ajuste en nuestro tiempo, hermano. Ajustemos nuestra vida al Señor. El Señor no se tiene que ajustar a nosotros. El Señor no se tiene que ajustar a tu plan o a mi plan. Nosotros nos tenemos que ajustar a la obra de Dios, a los planes de Dios. Nosotros somos privilegiados, hermanos, de conocer a nuestro Dios. Y nos debemos de sentir privilegiados y bendecidos de que el Señor, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, de nuestras fallas, el Señor nos quiere usar para su obra. Por eso aquí algo bien hermoso que dice, bienaventurado aquel siervo cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, ¿sí? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como si no fuera algo que deseáramos los hijos de Dios. Y dice, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, imagínense, hermanos, qué responsabilidad tenemos delante de Dios, porque somos sus siervos y Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo, de lo que Dios nos ha encargado hacer en su obra, ¿sí? Y yo, hermanos, les pido y le pido al Señor también por mí que Dios nos permita, hermanos, estar trabajando en la obra de Dios, estar trabajando en su obra, porque son señales antes del fin, hermanos, y están pasando acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios y los estamos viendo y vemos una cosa, vemos otro acontecimiento, vemos lo de Israel, vemos los terremotos, vemos que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso ya lo estamos viendo, hermanos. Señales antes del fin. Te pido, hermanos, que reflexionemos en esto, porque el Señor ya no tarda. El Señor no tarda y ¿qué nos va a encontrar haciendo, hermanos? ¿Vamos a ser esos siervos diligentes o esos siervos señor, que no obedecen, pues sí, que no tienen ningún interés de hacer las cosas como Dios quiere? Hermanos, este fue el devocional de hoy, algo que debe retumbar en nuestro corazón. ¿Qué nos va a encontrar haciendo nuestro Dios? ¿Qué va a hacer? Imagínate en este momento que el Señor Jesucristo viniera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos trabajando en la obra de Dios? ¿Realmente estamos cumpliendo con nuestro ministerio? ¿Realmente estamos honrando a nuestra familia, honrando la palabra de Dios? Ayer veíamos, hermanos, en el culto de oración, el día de ayer, veíamos que lo que a Dios le importa es lo que el hombre no ve, nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios, hermano? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Qué cuentas le vamos a dar a nuestro Dios de lo que Dios nos ha encomendado? Nuestra vida. ¿Qué cuentas le voy a dar de mi vida al Señor? Algo que nos debe de inquietar, hermanos, pero no solamente inquietar, sino esperar con alegría la segunda venida a nuestro Dios. Y esto nos debe de motivar a enderezar nuestros caminos si es que están mal, hermanos. Si hay algo que debemos corregir, hay que ajustar, vamos a hacerlo, hermanos. Eso es lo que nos debe de motivar, que nuestro Señor Jesucristo un día va a venir, todos le van a ver, todo ojo le verá, pero vamos a entregar buenas cuentas de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra familia, de predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas hemos llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántos niños hemos llevado a los pies de Cristo? Analicemos nuestra vida, hermanos, analicemos este capítulo, el capítulo número 24 del libro de Mateo, hermanos. Que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo
y que todos se encuentren muy bien, hermanitos. Hasta luego.